Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast La Ciencia de la Mente. Mi nombre es Ángel Y yo soy Patrick Mesa. y ambos Y somos parte de la Sociedad Peruana de Investigación Psicológica. Estamos aquí presentándoles el primer programa, el estreno de este espacio ameno. Patrick, eh, coméntanos un poco más acerca de qué va a tratar este podcast. en este podcast, Ángel, vamos a ver una pequeña revisión de lo que la psicología ha ido construyéndose a lo largo del tiempo. Hablar sobre algunos debates que han ocurrido, algunas desavenencias y cómo actualmente se está encontrando la psicología de forma un poco general. Además, también tenemos una noticia, ¿verdad? Sí. Para este 10 de septiembre va a ocurrir es una fecha muy especial para las personas que estamos trabajando en primer nivel de atención, ya seamos psicólogos, seamos trabajadores de salud de primer nivel, seamos policías, bomberos, etcétera. Es un día muy importante que ya se va a hablar en el futuro, al final del podcast, ¿sí o no, Ángel? Sí, al finalizar vamos a hablar justamente de esta noticia con más detalle. Bien, Perfecto. entonces Patrick, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poco sobre la historia de la psicología como tal? Empezamos por el inicio. ¿Qué tan lejos nos vamos, Ángel? ¿Hasta la Bueno, época de Grecia? ¿Hasta qué tanto para decir que la psicología empieza en su camino hasta la actualidad? bueno, la historia es un poco larga, ¿no? Es una historia sin comienzo, básicamente, ¿no? Ay, Pero Dios mío. básicamente vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos desde los clásicos griegos? Ya, listo, me parece bien. Es una muy buena idea la que propones. Ok, bien. ¿Y qué nos puedes comentar? Por ejemplo, para las personas que tienen conocimientos sobre la época antigua, la época griega, había y hay una filosofía, hay dos filosofías muy arraigadas en nuestro contexto. Esta es la filosofía dualista y la monista. La primera de ellas está representada por Platón, quien creía en dos mundos: un mundo de las ideas, un mundo abstracto, perfecto, inmutable, y el otro mundo imperfecto, el mundo material, el mundo físico. Platón creía firmemente en que este cuerpo, este mundo, era imperfecto y debíamos aspirar a este mundo mucho más perfecto, más ideal. En cambio, Aristóteles creía que lo único que existía era esto, era monista, era lo único verdadero que podía alcanzarse en el conocimiento. Y estos son los inicios de la psicología, una visión monista de que las cosas que nos rodean es justamente lo que hay que estudiar. Por el otro lado tenemos a Platón, que lo que debemos concentrarnos es justamente las cosas que van más allá de nuestra experiencia. ¿Qué puedes comentarme, Ángel, sobre quizás Platón, sobre Aristóteles, o tal vez otro filósofo que también hablaba sobre esa diferenciación? Bueno, tengamos en cuenta que, bueno, para entenderlo un poco mejor, ¿no? El tema este Sí, de Platón, Aristóteles, ¿no? Que es un poquito complicado los términos, ¿no? Platón sí. básicamente se centraba mucho en su filosofía y le hacían bastante analogía, y hasta ahora le hacen analogía del cuchillo y el filo, ¿no? Cuchillo como cuerpo natural, como si fuera nuestro cuerpo natural, y el filo como lo inmaterial, ¿no? Lo que menciona justamente, ¿no? Pero que es parte esencial de este cuerpo material, básicamente. Ahora, y ahí se produce una paradoja, ¿no? El cuchillo seguiría siendo un cuchillo si es que no tuviera filo. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y era una forma en cómo él buscaba explicarnos su forma de ver Platón. Y si es que uno lo ve desde su punto de vista, pues tiene razón, ¿no? Entonces, el filo, ¿dónde se encuentra? Pues es algo que no está necesariamente visible, sino que es algo abstracto. Y eso es lo que Platón nos intenta transmitir en su filosofía. Claro. Es algo muy, muy interesante el tema del filo con el cuchillo, porque también se parece mucho al tema este que discutían bastante, ¿no? Cuando un carro deja de ser un carro y cuando un carro se convierte en un carro, ¿no? Sí. Y Básicamente. esto, y esto tal cual como lo mencionas, Ángel, estos temas inclusive de esencia, va a estar arraigado a lo largo de todo el tiempo de la historia de psicología, inclusive en nuestra actualidad. Hablar de mente, hablar de conciencia, aún así, son temas que de una u otra manera
ya lo ha hablado la filosofía griega, pero tiene otras tonalidades, otras temáticas, pero el dualismo aún así sigue presente. Sí, bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Ahora con el tema holístico integral, ahora ya no es solamente dualismo, ¿no? Sino ahora lo parten en tres pedazos, ¿no? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Ahora, si mal no recuerdo, era lo espiritual, lo material y lo trascendental. Si mal no recuerdo, era así. Y es todo un Sí, tema bien interesante. Ok, entonces Platón era el tema del dualismo y Aristóteles el monismo. Tengamos en cuenta también que ellos estaban muy influenciados por sus creencias, ¿no? Por sus propias, o bueno, sus creencias intrínsecas, ¿no? Aristóteles era más creyente en el monoteísmo también que Platón. Platón era más politeísta, ¿no? claro que sí. Y recordemos que Aristóteles fue discípulo de Platón. Aún así, divergió bastante sus ideas. Si bien Platón buscaba bastante la búsqueda de un mundo más allá de que conocemos, Aristóteles estaba más centrado en este. Hablaba también de el acto en potencia. El huevo es visto como un pollo, un ave en potencia, que pudiese ser en un futuro. Eso tiene bastante similitud con lo que planteaba Vygotsky en su zona de desarrollo próximo. Claro, 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 claro que sí. Si te das cuenta, hay cosas que en la antigua Grecia y a lo largo de la historia antigua podemos ir viendo que la psicología lo adopta, lo sistematiza y desarrolla diferentes bases teóricas que al final tienen su centro experimental y que pues, pueden aplicarse en nuestra sociedad en la actualidad. Claro. Es que hay algo muy interesante, ¿no? Con todas estas filosofías antiguas, ¿no? Pensaban tanto que a veces pensaban de más y ese pensamiento de más puede extrapolarse a ciertas cuestiones o ciertos puntos que tenemos hoy en día, ¿no? Que estudiamos hoy en día incluso. Sí, 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 claro que sí. Y ante esto, tiempo después, justamente hablando de esto, ¿no? De qué tan correctos estaban los filósofos antiguos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, toda esta gente, ¿no? Oye, sí, uf, Tiempo después tienen... surgieron todos los detractores, ahí está. Y uno de estos detractores, o por lo menos el más conocido, tal vez lo conocerás, ¿no? De la época moderna, Friedrich Nietzsche, ¿no? O Nietzsche, para los Uf, amigos. uf, Nietzsche tiene sus cositas ahí que estaba en contra de muchas cosas que se aceptaban, no se creían en ese momento. Mm. Él los llamó maestros de la sospecha, ¿no? ¿A quiénes eran los maestros de la sospecha, recuerdas? Carlos Marx junto con Sigmund Freud Los maestros de la sospecha. ¿Y por qué eran los maestros de la sospecha? justamente veían cosas o analizaban las cosas de una forma distinta a lo que la población, la gente, las personas de ese momento veían de una u otra manera. Entonces tenían algo distinto que apreciar, una visión diferente, que tal vez no concordaban con las percepciones o concepciones que tenía la gente. Y era Mm. básicamente interesante lo que tenían que decir, por ejemplo, Marx respecto al capitalismo, Mm. o Freud respecto a los problemas mentales o problemas que tal vez no se solucionaban con la medicina de ese momento, sino que tenía problemas de sustento mucho más psicológico, que sería al Mm. final lo que eh, es tema de este podcast y en Mm. general. Y Nietzsche con la filosofía, ¿no? Debatiendo toda la cultura occidental o el nacimiento Es de la cultura occidental. exactamente, y con todo el capitalismo todavía y con el hombre libre, que al final, Sí, pues sí, sí, para sí. él es todo un absurdo. Bueno, Ricoeur, que es básicamente el que acuñó esto de los maestros de la sospecha, ¿no? Básicamente él dijo, ¿no? Que sospecha era esta suspicacia o este sentimiento, o bueno, mejor dicho, resentimiento hacia la propia vida, ¿no? O con la vida. Es un postulado bien interesante de Ricoeur. Introduciéndonos Sí, un poco más, bueno, y retrocediendo otra vez hacia el punto de los antiguos griegos, luego de la antigua Grecia, bueno, estamos hablando de la época antigua, ¿no? Estamos hablando del 395 a.C. con Platón, ¿no? ¿Qué más sucedió después? Por allá en la época medieval. podemos hablar de la iglesia en general. ¿Mm? ¿Quisieras hablarme de algún personaje que resalte de todos ellos? Pero antes de ello, por ejemplo, podemos decir que la iglesia empezó a tener labores que al menos la psicología clínica
en la actualidad las realiza. Por ejemplo, cuando un padre viene a confesar a las personas, este les cuenta sus pecados. ¿Y qué hace el padre en estos momentos cuando escucha los pecados de las personas? Pues les da una penitencia, les da un pequeño sermón como un consejo para que se absuelvan de sus pecados. Si Mm. vemos cierto paralelismo con la psicología clínica, con la consejería, con la orientación, inclusive con la psicoterapia de forma un poco más estricta, de que hay una persona que requiere alguna ayuda, cuenta de forma verbal sus problemas y busca una solución, una cierta absolución de sus problemas o una comprensión de lo que le está pasando para continuar con su vida. Y vemos que también esto en la iglesia se viene dando y de forma antiquísima. ¿Qué me puedes Mm. comentar respecto a esto, Ángel? Claro, eso es una práctica básicamente de absolución de pecados, ¿no? Esta es la práctica de Exactamente, absolución de pecados o de, bueno, básicamente de escucha activa, ¿no? exactamente, Como, exactamente. como Una lo habilidad denomina. clínica, básicamente. Sí, 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 sí. Y es muy interesante, ¿no? Porque si bien se le atribuye mucho como origen a la iglesia, porque es lo más conocido, ¿no? Que tenemos en la historia en general, no solamente se remonta ahí, ¿no? Sino que ellos adoptaron estas prácticas desde otras filosofías. O bueno, tal vez me equivoque. Eh, Porque ya habían religiones antiguas anteriores a esta que también optaban por este tema de la absolución de pecados a través del comentar el pecado, ¿no? Y recibir un castigo, ¿no? Como sería, o algo retributivo, ¿no? En este Exactamente. caso, la iglesia muchas veces, o bueno, por lo general, te dice rezar tantas cosas, ¿no? Rezar tantas cosas, tantos Ave Marías, tantos Padres Nuestros, ¿no? Pero esto O ya como existía, ¿no? sacrificios, Claro. como sacrificios que también ocurren inclusive en Egipto antiguo, Ujú, en las culturas prehispánicas de nuestro propio país, Perú, o latinoamericanas de forma general, que ujú, utilizan la religión como una forma de absolución de pecados o resolución de problemas que tienen consigo mismos o vitales. ujú, ujú. Y eso de cierta forma me hace acordar mucho a... Hay una técnica, ¿no? Psicoterapéutica que se llama el entierro, ¿no? Básicamente es una forma de asimilar un entierro a una persona que no quieres tener, ¿no? Con la que quieres desconectarte o desvincularte emocionalmente, ¿no? Wow, wow. Sí, sí, tiene, por lo que me comentas, tiene muchas semejanzas con lo que estamos hablando ahorita, Ángel. Y sí, pues Mm. al final vemos que hay cosas que de una u otra manera se mantienen en nuestra cultura. Y eso es lo que estamos empezando a verlo y notarlo y quisiéramos compartirlo. Sí, bueno, aunque de cierta manera, y retomando otra vez la época medieval, por allá, en las épocas de las cruzadas, tuvo su parte bien controversial también, ¿no? Uf, Absolver a los ladrones, bueno, a todos los que eran personas de mal vivir, ¿no? Para que actúen o básicamente para que sigan asesinando en nombre de Dios, ¿no? las cruzadas, las cruzadas. Sí, sí, sí. 8 cruzadas, ¿no? Uf, ¿y cuántas ganaron? ¿Cuántas ganaron? No lo recuerdo, no tengo el dato fijo, pero muy, muy pocas, muy sé, pocas, en realidad. sé que la octava la ganaron o la perdieron. No, no En recuerdo. realidad perdieron todas. No recuerdo. Fue lo más triste, fue lo más triste. Pero Ah, sí, perdieron todas, qué interesante. al Ni me final acuerdo. la iglesia de ese momento, los dirigentes de ese momento utilizaron lo que era una ayuda para las personas, que era la escucha activa, la absolución de pecados, por un beneficio mucho más personalista, más egoísta. Pero bueno, ese es Mm. un tema que excede la temática de este podcast. ¿Y qué más ocurrió, Ángel? Un tema Que dentro... controversial, ¿no? Y que también se extrapola hasta el plazo actual también, con el tema este de, bueno, y es que hay habrás escuchado seguramente del TRE, ¿no? De la terapia racional emotiva. Claro, de Albert Ellis. Y hay 12 virus, ¿verdad? 12 virus mentales. No sé si los recordarás o los tendrás por ahí, Las distorsiones cognitivas, los deberías, la Mm, polarización. claro, es parte de esto, ¿no? Pero dentro de estos virus mentales, el segundo es uno un poco controversial, ¿no? Porque dice que algunos actos son irremediablemente malos y algunas personas están condenadas, ¿no? Y ahí entra en juego el asesinato y hasta las violaciones, ¿no? Wow, lo que ¿Son comentas es actos irremediablemente malos o no? muy cuestionable lo que se propone de los virus mentales. Sobre todo, tal como me lo mencionas, pues uno tiene sus dudas, ¿no?
Eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Y lo propone psicoterapia, ¿no? Bueno, tipo de terapia, el TRE, ¿no? Terapia racional emotiva. Que básicamente nada es irremediablemente malo, ¿no? De una u otra manera se puede remediar internamente, ¿no? Porque si asesinas a alguien, no vas a devolverlo a la vida, ¿no? Como que contradicciones dentro de su propuesta terapéutica, que si bien hay aspectos que, digo, algunas personas lo llaman dialéctica, que dos son polos, son dos caras de la misma moneda, pues a veces uno analizándolo un poco más dice, pero en realidad es así. Tenemos que seguir las cosas tal cual dice pues una propuesta o un creador de una propuesta psicoterapéutica. Hay cosas que uno tiene que tener bastante visión crítica, ¿no? Y saber más o menos hasta qué punto uno está de acuerdo y tomar tu propio camino y tener una opinión propia, ¿no? Claro. Entonces son cosas muy interesantes, ¿no? Y así podemos ir descubriendo cositas dentro de todas las propuestas psicoterapéuticas. Sí. Bien, remontémonos de nuevo hasta la época antigua. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vino después en la Edad Media? Mm, a ver, tenemos la absolución de pecados. ¿Cómo podríamos explicar esta cercanía con Dios? Claro, claro, claro. Porque A ver. de cierta manera en muchos aspectos de la historia, ¿no? Esta cercanía con Dios, como actualmente se concibe, ¿no? Ha sido tan fuerte en muchas ocasiones que ha llevado a la muerte a algunas personas, ¿no? Los famosos mártires, ¿no? De la Los iglesia. fanatismos, claro, claro. Ajá. Pero, ¿realmente son fanáticos? Desde una perspectiva podemos ver que son personas que son guiadas por algunos valores, unos principios muy fuertes, pero por el otro lado, a tal punto de que tengan que dar su vida por ellos, hay personas que son escépticas a ese tipo de pensamiento o visión que tienen las personas. Pero justo lo que tú me mencionas, Ángel, de las de personas muy fieles a Dios, mártires, santos, que dan su vida, todos sus esfuerzos para acercarse a lo que es la gracia divina, pues sucede también en este contexto del siglo XXI, 2022, que estamos grabando esto, personas que intentan de forma desmedida buscar cierto reconocimiento o lograr objetivos que tal vez le perjudiquen de forma, eh, sin ir muy lejos, los problemas de salud, sea TCA, los trastornos de conducta alimentaria, que tienen de forma un poco distorsionada un objetivo final, que es alcanzar una delgadez y una perfección física. Sí, y mira qué interesante, ¿no? Justamente hace unos cuantos días estuve leyendo, ¿no? Sobre el tema de la moral, ¿no? Y es muy interesante ver porque justamente la mayoría de mártires o la mayoría de santos, ¿no? Abunda en dónde, ¿no? Aquí en esta parte de Latinoamérica, ¿no? Abundan y realmente abundan. Tenemos muchísimos. Wow. Santos, beatos, de todo tenemos por acá. Hasta santos no reconocidos, ¿no? Ni canonizados, ¿no? Tenemos de todo por aquí en este lado del mundo. Sí, Y sí. estaba leyendo una investigación de por allá del 2004 más o menos que definía, bueno, dividía los distintos tipos de moral por continentes, ¿no? Me pareció muy interesante porque hasta ahora parece que seguimos teniendo el mismo tipo de moral. Claro, un poquito más transitivo, o tal vez aquí en este lado del mundo un poquito más conservador, por el tema de los auges extremistas dentro de nuestros poderes políticos y tantas congregaciones religiosas de diferentes posturas que siguen emergiendo. Mencionan, ¿no? En esta investigación básicamente que en Europa tienen una moral, o bueno, por lo menos en ese año, ¿no? Había una moral extremista atea, ¿no? En América, América del Norte, era una moral objetiva, mientras que en Sudamérica era subjetiva, ¿no? Y Asia la partían en dos, ¿no? La partían en Asia Menor y Mayor. Asia Menor, que era la occidental, y la Asia Mayor, que es la oriental, ¿no? Básicamente. Y básicamente ambas son extremistas, ¿no? Extremistas atea a la occidental y extremista religiosa a la oriental, ¿no? Y es muy interesante Sí, sí, sí. porque... Ujú, adelante, adelante. Inclusive lo que me dices, diría que es una investigación muy, muy, muy reciente porque siento que estamos en la misma situación ahorita. Somos moralistas subjetivistas que en realidad no, al menos no siento que hayamos cambiado tanto, al menos en la investigación que tú acabas de leer. Creo que me dices que fue hace algunos años o es uno de este año.
Sí, fue hace varios años ya. Estamos hablando de una investigación 2004, ¿no? O sea, súper antiguo. Sí, sí, tiene su tiempo. Ujú. Y, y en realidad vemos la diferencia que hay en diferentes partes del mundo, que quizás tenemos una visión muy occidentalista, bueno, latinoamericana, pero básicamente es una forma de ver los eventos a nivel macro, como un tipo de lente, con un tipo de tonalidad particular que determina las cosas como las vemos. Pero si vemos más allá o intentamos abrirnos el campo, hay toda una variabilidad de situaciones que son ajenas a nosotras y que ni siquiera nos damos cuenta. Por lo que me comentas, entonces en Asia las cosas son totalmente distintas a lo que sucede acá, menos en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Bueno, es que en todo el mundo es totalmente diferente, ¿no? Y justamente hablando de Asia, bueno, la psicología también tiene su inicio por allá, ¿no? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Asia, sobre todo Asia del lado de Corea, Japón, China, Mongolia, todo ese punto de Asia, si mal no recuerdo, es Asia Mayor, este, han tenido, y hasta ahora tienen mucha superstición, ¿no? Son muy apegados a las ideas, se diría, ¿Espiritualista? esotéricas, Ah, ya, espirituales, claro, ¿no? claro. Metafísicas, cosas por el estilo, ¿no? Uf, Corea con su Yumadong, Japón con, bueno, con distintas formas, ¿no? De taoísmo, budismo, zen, etcétera, etcétera. China también igual, ¿no? Con todas sus formas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 2200 años antes de Cristo ya había ciertas formas de medición psicológica, ¿no? Justamente metiéndonos al tema ya de psicometría, ¿no? Un poco de este punto, ¿no? Los emperadores chinos, ¿no? 2200 años antes de Cristo, recordando una vez más el año, tomaban, ¿no? A sus oficiales, es decir, tomaban ciertas pruebas de los oficiales y los evaluaban, ¿no? De acuerdo a sus capacidades para que ocupen un puesto, un determinado puesto, ¿no? Puede ser un puesto de general, un puesto de subgeneral, qué sé yo, ¿no? Un puesto de oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les tomaban ciertas pruebas y los medían de acuerdo a sus capacidades. Y eso ya actualmente se le llamaría una prueba psicométrica, ¿no? exactamente. E inclusive sería, aquí en organizacional, en el área organizacional, sería un proceso de selección, inclusive un proceso de selección masivo, como para Claro, postular un puesto de trabajo. claro, Y claro, claro. Ujú. al igual que esto, justamente lo que tú me mencionas, Ángel, ocurrió también en la época de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, específicamente más en la Segunda Guerra Mundial, debido a que necesitaban personas cualificadas para determinados tipos de labores, por ejemplo, una mayor atención, mayor resistencia, mayor agilidad, entre comillas, mental. Así que dentro de este contexto surge una prueba muy, muy, muy conocida en el ámbito de lo que sería llamar inteligencia, que es el Stanford Binet. No sé si es que te suena mucho ese nombre, capaz te causa un poco de urticaria, ese nombre Ángel, pero ahí en ese contexto se crea. Y Binet lo crea para fines más que todo de selección y ha sido muy útil justamente para ello. Ha tenido varias críticas respecto a esta prueba, pero aún así ha sido un granito para la psicometría, la creación de este instrumento. Claro, teóricamente o históricamente todo lo que haya aportado siempre es muy importante, ¿no? Sí, sí, Ya sí. que Ahí, después con el paso del tiempo se compruebe de que está bien o se niegue, ¿no? Básicamente de que está mal, básicamente. claro, Ya claro es que otra sí. cosa aparte, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Ahí en Porque ¿qué esa hubiera época sido de surge, nosotros, ¿no? De nuestra rama, ¿no? Psicológica, básicamente, sin estos avances, ¿no? Por ejemplo, como los de Pearson o Spearman, ¿no? Que implementaron la matemática y la estadística dentro de nuestras pruebas como tal, ¿no? claro, claro, claro. Es más, Ujú. sí, ¿qué sería de las ciencias psicológicas si es que no hubiera una sistematización y no hubiera una forma de alguna manera, matematizar un poco los procesos que estamos intentando medir? Entonces, Mm. gran parte de la ciencia busca cierta exactitud y la psicometría justamente busca ello, ¿no? Ujú. Es muy, muy buen aporte. Mira, como a mí me gusta ahí un poco siempre estar en contradicción, ¿no? Con todo lo que hay. Un poco hay como que se diría un poco tocahuevos, ¿no? Así. Uf, Un poco así, ¿no? Regresando a Nietzsche, ¿no? Él en su filosofía del martillo, ¿no? Su famosa filosofía del martillo, decía, ¿no? Que el mundo estaba
mucho se centraba el mundo, incluso en esas épocas, estamos hablando por allá de 1890 y algo, ¿no? 1880 incluso. Entonces, él decía mucho, ¿no? El tema este de que el mundo se está yendo mucho hacia la matematización y conceptualización de las cosas, ¿no? Ahora, qué tan bueno, qué tan malo sea eso, creo que lo estamos comenzando a ver ahora, ¿no? Porque en Mm. psicología, bueno, en nuestra rama, ¿no? Que en teoría es la más nueva, una de las más nuevas, Uf. psicología hay ya más de, si mal no recuerdo, por ahí lo leí, si mal no recuerdo, hay más de 1000 variables por estudiar y se siguen creando más. En este contexto de pandemia nada más creo que se crearon como 80 variables. No, no, Entonces, no, sí, ¿qué, sí. qué tan bueno es darle un concepto claro, ¿no? A cada una de las cosas existentes, ¿no? Creo que es demasiado. No, no, eso es lo que me acabas de decir, me río, pero es una risa de preocupación, no de risa de verdad, porque me causa gracia. Y sí, mira, creo que en este momento estamos en un vasto panorama de variables, de intentos de matematización, que hasta cierto punto son útiles, pero como dice bien el dicho, todo lo bueno en exceso es malo. Y hay veces que nos vamos a extremos. Y creo que en realidad eh, terminamos haciendo esto, nos vamos de un polo al otro polo y vamos de extremo a otro extremo. A veces llegamos a un punto medio, pero tarde o temprano nos inclinamos de la balanza para un lado y terminamos regándola y tenemos que regresar nuevamente al punto medio e intentar arreglar las cosas que pues la terminamos regando en el pasado. Y sí, es un panorama un poco, digamos, desolador del aumento de variables. La matematización en exceso termina siendo perjudicial porque si retomamos el caso del el Stanford Binet, que popularizó el coeficiente intelectual, el famoso CI, ha habido a lo largo de la historia bastante discriminación por el uso del CI a nivel de raza, a nivel de etnia, a nivel de género, de sexo inclusive. El CI ha sido utilizado de una forma muy, muy mala, muy poco útil y de segregación, perjudicando a grandes personas. Entonces sí, el exceso es muy dañino para toda ciencia, no solo en psicología. Mm. Bueno, tanto el CI como también el tema del autismo, ¿no? Que actualmente ya se han declarado como que no se puede medir con un solo indicador, ¿no? Sino que son multifactoriales, ¿no? Exactamente. Son múltiples. Y es por eso que ha surgido tantas otras variables, una vez más, metiendo más variables, ¿no? Ha Sí, surgido tantas otras variables como distintos tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencias múltiples, inteligencia espiritual, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, de cosas que hay. Porque sí, y recuerdo mucho, ¿no? Dentro de la filosofía oriental, ¿no? El budismo sobre todo son los que postulan mucho este punto, ¿no? Y lo postulan desde la época de Shakyamuni, ¿no? Siddhartha Gautama, Buda. Que todas las personas, todos los seres vivos, básicamente, tienen un potencial inherente, ¿no? Solo es cuestión de despertarlo. No todos son buenos para todo, ni todos son útiles en todo, ¿no? Tenemos que encontrar nuestro potencial, despertarlo, desarrollarlo y dedicarnos a ello, ¿no? Un postulado muy importante, ¿no? Ujú. sí, 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 sí. Inclusive se puede aplicar para diferentes ámbitos de la vida. Creo que la filosofía, las aportaciones que ha hecho la filosofía budista siguen calando. Creo que son cosas muy novedosas para el mundo occidental, que al menos en la actualidad creo que se ha retomado varias cosas de ellas, al menos en algún aspecto, para intentar implementarlas en lo que es la investigación psicológica. Ahí tenemos el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. El mindfulness, varias terapias basadas en evidencia científica también se sustentan en gran parte de la filosofía budista. Entonces, no es que sea algo totalmente nuevo, porque como tú lo mencionas, Ángel, pues ha existido de tiempo antiquísimo. Quizás, por accidente, todo en realidad es algo distinto a lo que tenían concibiendo el mundo hasta ese momento. Y pues quizás es una vuelta de olla que para ellos es algo diferente, ¿no? Claro, es totalmente diferente, ¿no? Mm. Y recuerdo mucho de un curso, hace unos cuantos, ya habrá sido hace un año más o menos, llevé un curso en Coursera, ¿no? Estaba gratuito, creo que ya lo sacaron, que era Ah, justamente budismo y psicología moderna, ¿no? De la Universidad de Pensilvania, si mal no recuerdo. Era dictado por el profesor Robert Wright, ¿no?
Y él mencionó, ¿no? El primer postulado, ¿no? Su primera clase, ¿no? Postuló directamente. Religión, como tal, ¿no? William Wow. James, ¿sabes quién fue William James? Sí, 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 claro que sí. Pues es un sociólogo, si es que no me equivoco, sociólogo que hizo aportaciones también en psicología. Filósofo y psicólogo, ¿no? Bueno, Ya, está puesto así en su Wikipedia, ¿no? Pero fue ya, muchas ya. cosas más. Fue Claro. matemático, físico y no sé qué más. Un montón de cosas. Ya, la cosa es que él también hizo muchas revoluciones, ¿no? En el tema de la psicología, ¿no? Incluso él fue uno de los que peló en APA, ¿no? Y todo, etcétera, etcétera. Historia esa parte. Ya vamos a hablar después también. No, no, pero está Entonces, chévere, estaba chévere, estaba chévere, ujú. estaba chévere. Estaba chévere lo que estabas mencionando de la APA. Te estabas metiendo algo interesante. Pero ya, digo, también, sí, mete. Ok. Bien, entonces, lo vamos a mencionar después, no te preocupes. Entonces, William James decía, ¿no? Postulaba directamente, ¿no? La esencia de la religión es la creencia de que hay un orden invisible, ¿no? Y que y que el bien supremo básicamente consiste en adaptarnos armoniosamente a él, ¿no? Y a esto, el profesor Robert White reflexiona, ¿no? Y dice, ¿no? Orden invisible. Entonces se parece mucho esto a lo que dice el budismo, ¿no? ¿Cuál es este orden invisible? La ley mística. ¿Qué es la ley mística? Y tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? La ciencia en general, ley de causa y efecto, ¿no? Mm. Ese orden invisible, ¿no? Causa y efecto para adaptarse armoniosamente al entorno en donde se vive, ¿no? Y ese orden invisible básicamente es postulado por el budismo, la verdad de sobre cómo funcionan todas las cosas, ¿no? Mm. Y ahora ahí vienen otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Mm. Pero es un tema del que podemos ampliar más en otra ocasión. Ahora, ¿qué te parece si, justamente hablando de William James, sus aportes a la APA, mencionamos un poco acerca de esta organización, ¿no? La Uf. American Psychiatric o Psychological Association, ¿no? Las personas quizás puedan tener un primer contacto con la APA con las definiciones, con las propuestas de diagnóstico que tienen. Por ejemplo, la Y es que famosa el APA tiene depresión. diferentes divisiones, ¿no? Dentro Exactamente. de su estructura interna, ¿no? Una Sí, de sí, estas sí. divisiones es, creo, la división 12, ¿verdad? La división 12 del APA, que se encarga de buscar y establecer tratamientos psicológicos eficaces, que surge a raíz de lo que en medicina se estaba gestando, la medicina basada en la evidencia. La división 12 busca también suplir esa deficiencia debido a un panorama de muchas terapias que estaban existiendo. Eh, Eysenck, un psicólogo muy reconocido del ámbito de psicología clínica, había hecho un estudio en el que identificaba más terapias antes vistas en la historia y que decía que todas las terapias funcionaban por igual. Y la APA se puso en alerta. ¿Cómo podía pasar de que haya tantas terapias y que no haya una regulación de todas ellas? Entonces cualquier persona puede decir, yo propongo una terapia y listo, así pasaba. Era muy sospechoso para la APA. Intentó tomar cartas en el asunto, ¿sí o no, Ángel? Claro. No, claro, fue todo un detalle, ¿no? Y ahí justamente es donde entra William James, ¿no? El famoso psicólogo Malraux, ¿no? Básicamente. Uf. Entonces, bueno, hubo todo un debate, postulaciones científicas, etcétera, de cosas. Después vino Wilhelm Wundt, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas sucedieron en esa época, ¿no? Mm. Pero hay una cosa importante, ¿no? Y una cosa que tampoco se le niega a lo que dijo Eisen por allá en el 78, ¿no? De que básicamente es una tontería, ¿no? Así lo dijo textualmente, ¿no? Es una tontería, ¿no? Mega tontería incluso le puso, ¿no? Hay una de las cosas que no se les puede negar, ¿no? Tengamos en cuenta que en el DSM-4 habían 300 patologías. Cuando surgió el DSM-5 se aumentaron a 800 patologías, si mal no recuerdo. Mm. Es un aumento descomunal. Ahora, ¿hay realmente un tratamiento para todas estas patologías? Y más importante aún, ¿todas las patologías se pueden tratar y, entre comillas, curar? Ahí entramos a un debate muy extenso que, en resumen, si quisiéramos dar una respuesta rápida es depende bastante de qué postura estaríamos teniendo, Ángel. Mm. A mí me gusta pensar mucho sobre que las cosas, la psicología está evolucionando en un sentido
de tratamientos psicológicos eficaces. Sin embargo, también se está viendo una lucha con pseudociencias, muchas pseudociencias, que intentan cogerse de la ciencia psicológica para poder sacar provecho de personas que tal vez no tengan tanto conocimiento de ella y lucrarte justamente, ¿no? De esos tratamientos que en realidad no ofrecen nada bueno, o al menos de lo que un tratamiento eficaz y con evidencia puede aportar, pero aún así con el fin de lucrar a costa de ellos, ¿no? Eso es muy triste en realidad. Pero sí hay tratamientos eficaces y para eso existe la APA y también la División 12 que se encarga de establecer ciertos tratamientos, al menos algunos de ellos, que tienen cierta evidencia. Claro, pero también hay que tener cuidado de eso, ¿no? Porque, bueno, una vez más, ¿no? Con la postura un poco toca huevos, ¿no? Este, si bien la APA, la División 12 de la APA, se encarga de recopilar todos los tratamientos que tengan apoyo empírico, hay que tener en cuenta que apoyo empírico también tienen varias pseudociencias, Sí, varias. Y eso no necesariamente quiere decir que sean totalmente eficaces, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado y discreción al momento de tanto elegir como estudiar una psicoterapia, ¿no? Una terapia como tal. No porque tenga apoyo empírico quiere decir que necesariamente vaya a ser la mejor, ¿no? sí. Eso para nada, ¿no? Eso me Y recuerda mucho a lo que postuló McNally, ¿no? Por allá en el 99, ¿no? No sé si te sonará o lo recordarás o lo habrás escuchado de algún lado, ¿no? La terapia del sombrero morado, ¿no? me suena bastante. A ver, cuéntamelo, Ángel, porque sí, sí, está justo en la punta de la lengua, pero nunca sabe más que nuestros oyentes puedan eh, refrescar esta información. Claro, la terapia del sombrero morado básicamente no existe, ¿ya? En primera instancia partamos por eso de que no existe, ¿ya? Si no es solamente una suposición que hizo McNally, ¿no? Para dar una explicación a cómo es que surgen estas pseudociencias, ¿no? Y tantas terapias, porque tenemos un registro de más de 300 terapias en todo el mundo, hasta más incluso, y siguen surgiendo más. Entonces decía, ¿no? McNally decía, un día tal, ¿no? Un cierto momento, a un grupo de personas o a una persona se le ocurre crear una terapia, ¿no? Donde los instrumentos sean un sombrero morado, que la persona utilice un sombrero morado, que este sombrero tenga imanes, y aplicar otras técnicas, ¿no? Como relajación y diferentes técnicas cognitivas, ¿no? Entonces, ¿qué se esperaba de esto, no? Básicamente se esperaba que los imanes reorienten los campos de energía, ¿no? Que aceleren el proceso de información, que mejoren la coherencia interhemisférica, ¿no? Y que eliminen la evitación fóbica, ¿no? Básicamente. Suena tan científico lo que me comentas que hasta yo quisiera pagar por esa terapia. Entonces, ya, supongamos que resulta, ¿no? Resulta bien. Y todos los efectos se le atribuyen a la eficacia del sombrero morado con los imanes, ¿no? Entonces, ok, salió esa publicación, fue aceptada por una revista, supongo, de alto impacto Q1. Fue aceptada por una revista y la publicaron. Ok. A partir de ello, a otras personas se les ocurre replicar el estudio. Dos, tres personas replican el estudio. Otras personas los comparten, ¿no? Ahora que tenemos redes sociales más aún, en el 99 no había muchas redes sociales, no había ni una, creo. Entonces, ahora sí tenemos y personas la comparten, dicen, no, mira, esta es buena, ¿no? Esta es una nueva terapia, ¿no? Novedosa. Y las personas comienzan a estudiarlo, a verlo, ¿no? Incluso invitar a los autores de la terapia, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Para que comenten y todo lo demás. Todo esto genera una bola de nieve gigante, ¿no? Básicamente que va a generar que surjan formadores, ¿no? Surjan talleres, surjan, qué sé yo, tutoriales incluso, ¿no? De cómo hacer este sombrero con imanes, ¿no? Y más publicaciones que en teoría le dan validez. Y ahí viene el tema, ¿no? De que no necesariamente un tratamiento con apoyo empírico, es decir, que tenga bastantes publicaciones, sea un buen tratamiento o un mejor tratamiento, sino que simplemente Exactamente. lo tiene, ¿no? Entonces, y McNally cierra con lo siguiente, ¿no? Cierra con el famoso EMDR, ¿no? Que seguramente lo conocerás, ¿no? Uf, La desensibilización, ¿no? Y reprocesamiento por movimientos es populares, claro que sí. oculares. Ese es todo un detalle, ¿no? Porque bah, al agregarle un par de cositas se le está atribuyendo todo el peso a esas cositas sin darle el peso a las otras técnicas, ¿no? Porque recordemos que en el sombrero morado estaban las técnicas cognitivas, ¿no? En general, técnicas cognitivas, ¿cuáles eran? Y relajación, ¿no? Y muchas veces esas técnicas tan básicas son más efectivas que simplemente usar un sombrero morado con imanes, ¿no?
Sí, es como decir, al menos se me ocurre una mini comparación, es como eh, cambiarle simplemente el vestido a una persona y ya está. Es la misma persona, solamente le cambias el vestido y tú haces la apariencia de que pues, es una persona completamente distinta, cosa que no es así. Es Y como eso viene el siempre, valor agregado del marketing, ¿no? exactamente, el marketing ahí es potente y en la historia, retomando lo que y conectándolo con lo que es la historia de psicología, esto viene ocurriendo durante bastantes tiempos, desde el inicio de la psicoterapia, que se remonta también con lo que es la psicología misma. Eh, y Ángel, lo que tú me comentas, justamente, y conectándolo con lo que es la historia de psicología, esto se viene repitiendo durante bastantes años, de personas interesadas en lucrar con conocimientos de psicología o avances que se hacen en el campo de la psicología de diferentes áreas mediante un agregado con marketing, bueno, llamémoslo floro, buscan beneficiarse de ella, ¿no? A costa de otras personas y también perjudicándolas, ¿no? Un caso muy particular y que creo que es muy significativo para que todos podamos entenderlo es el de la pirámide de Ponzi o la estafa piramidal, en el que pues esta persona Ponzi eh, vendía productos y les atribuía efectos mágicos o de rejuvenecimiento a mujeres que compraban sus productos de maquillaje y al final no tenía ningún efecto, pero pues él los promocionaba bien. Sucede también algo similar con lo que son las terapias psicológicas. Claro, un tipo de efecto tipo hombre de paja, ¿no? Pero bueno, Exactamente, exactamente. sí, es todo un detalle ese tema. Y es que también, bueno, es que se vende mucho, ¿no? El tema este del... No sé si conocerás, ¿no? A Joseph Campbell, ¿no? En su postulado de El camino del héroe, ¿no? Nosotros nos guiamos mucho por eso, ¿no? Por básicamente un punto de partida, un objetivo, un conflicto, una búsqueda de la verdad de ese conflicto, la resolución del conflicto y el final feliz, ¿no? Mm. Todo el Como mundo busca el final seres, feliz. sí, como seres humanos estamos mucho en búsqueda de eso, ¿no? Y muchas veces eso nos lleva a tomar medidas desesperadas. Ujú. Y ante la desesperación, nunca van a faltar estos hombres de paja, ¿no? O estos ídolos de barro, como estas pseudo psicoterapias, ¿no? No vamos a mencionar nombres específicos, no tiene por qué tampoco, pero hay que tener Pero cuidado con eso. sí, eso sí. Y a pesar de todo esto y este debate que está habiendo con las psicoterapias, ya sean de dudosa procedencia y otras un poco mejor establecidas, dentro de la propia psicología, en este proceso de cientificización, han habido varios debates, inclusive fructíferos, otros no tantos, con diferentes personajes ilustres y reconocidos en el campo de la psicología. Por no mencionar uno de ellos, podemos hablar el de Skinner junto con Chomsky, que abogaban sobre el lenguaje, que es una de las habilidades que los seres humanos tenemos. Y así como este, han habido varios debates que han hablado sobre temas hasta cierto punto polémicos que han conllevado a grandes disputas a lo largo de los años. Sí, sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Que dentro de la historia de la psicología, si bien ha tenido sus puntos positivos, también ha tenido muchas controversias, ¿no? Muchísimas controversias. Desde las controversias naturales, ¿no? Del propio postulado epistemológico o dentro de su concepción teórica, ¿no? Hasta las controversias con sus representantes, ¿no? Ya sin ir muy lejos, ¿no? Que todo el mundo sabe, ¿no? Lo de Freud, lo de Lacan, ¿no? Uy. Sí, sí, sí. O con. Lo de Jung. eh, uf, ah, sí, el psicoanálisis ha tenido un debate, creo que con diversas posturas, diversos personajes, y muchos de ellos no han salido bien parados. Y pensar que en los inicios de la psicología clínica, mi investigación, el psicoanálisis era básicamente la vara con la que se medía todo tratamiento, inclusive de investigación psicológica. Sí, bueno, es que estamos hablando también de los inicios, ¿no? Ujú. Inicios de la psicología como ciencia aparte y como entendimiento de lo que no se observa, ¿no? Y eso siempre lleva a cosas extremas, ¿no? Bueno, ya del caso psicoanálisis hablaremos en otra ocasión.
porque hay muchas cosas dentro de su haber, igual que de los otros casos, ¿no? Dentro de estos casos, por ejemplo, ¿no? Capaz podemos mencionar uno, ¿no? ¿Qué te parece si mencionamos el caso de la prisión? O no Ah, sé cuál caso quieras mencionar tú. claro, podemos mencionar el caso de la prisión de Stanford, que tal vez algunos de nuestros oyentes puedan reconocerlos, porque inclusive ha salido varias películas, varias adaptaciones. La que está más fielmente mostrada es una que es del 2012, si es que no mal recuerdo, porque hay una mucho más actual que es del 2018. Básicamente es un experimento social en el que se pone a un grupo de personas en una cárcel artificial y se les asignan dos roles. Un grupo es asignado como recluso y otro como carcelero, como guardia de cárcel. Lo que se intentaba demostrar en ese momento era cómo afecta el poder en el comportamiento de las personas, de una forma muy simple de decirlo. El experimento se suspende porque tenía un tiempo de desarrollo de una semana, 2 semanas aproximadamente. Ahorita no recuerdo exactamente el tiempo exacto, pero se termina porque las personas empezaban a tener comportamientos que antes no mostraban, de abuso de poder, de salto de normas, y se le llama efecto Lucifer en ese sentido. Mm. Al menos se le conoce de esta manera. Y Ah, vemos cómo, de ahí surgió el efecto Lucifer, ¿no? De Simbardo. exactam- exactamente, Simbardo, Ujú, ese es ujú. el investigador que actualmente sigue haciendo investigaciones relacionadas con este tema, por lo poco que tengo entendido, pero no está de más que sí ha sido una buena contribución también para explicar varios fenómenos sociales que siguen ocurriendo en la actualidad. Quién sabe, tal vez en el futuro. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos quedamos en el medio de la historia, ¿no? De que estaban comenzando a tener conductas extrañas. Cosas extrañas, las personas recluidas estaban empezando a no sentirse cómodas con el trato que se recibían por parte de sus carceleros. Los carceleros, los que hacían de carceleros, estaban cometiendo abusos, eh, golpes físicos, maltrato psicológico. Pues por eso mismo se tuvo que parar el experimento. Las personas no se les dijo que se comportaran de esta manera, simplemente lo hicieron y ya. El experimento continuó hasta tal punto de que pues, empezaba a tener rezagos en los participantes y por eso se tuvo que cancelar. Es algo muy interesante y también por eso mismo ya en las investigaciones en psicología es un poco difícil llegar a tener esos experimentos en la actualidad. Por ejemplo, sin ir muy lejos también, y un experimento muy conocido es el de Watson con el bebé, a quien condicionó el miedo Mm. hacia un conejo y en general hacia elementos que tenían, eh, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. No sé si es que te acuerdas, Ángel, de Pelaje. el pelaje blanco, exactamente. Pelaje blanco o máscara de un conejo, básicamente condicionó ese miedo. Y bueno, actualmente es blanco de bastante crítica para el conductismo que hizo, ¿no? Y pues hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer El investigación en blanco es psicología. bastante, ¿qué dijiste? Se cortó tu audio justo en ese pedazo. Ya, el blanco, bueno, el pelaje blanco para este niño que se llama Alfred, que utilizó Watson para su experimento, pues terminó por condicionar un miedo muy, muy fuerte para ese niño. Bueno, tiene su pro y su contra, ¿no? Demostrar de que realmente funciona, ¿no? El condicionamiento, Exactamente, pero exactamente, a exactamente. costa de qué, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Y así podemos mencionar varios experimentos a nivel social. Por ejemplo, uno que también es muy conocido es el del experimento de Ash. No sé si te suena un poco el experimento de Ash y no te hablo de Ash Ketchum de Pokémon Ángel. No, estoy imaginándome ya a Ash diciendo Pikachu Impact Tren ahora. El experimento de Ash justamente hablaba de que se ponía a 3 participantes en una habitación para que hagan elecciones de diferentes longitudes de varillas en un pizarrón. 2 de los participantes eran del grupo de estudio de los investigadores, que ya eran de alguna manera parte del equipo y eran contratados. Uno solamente era el participante que era nuevo, el que iba a hacer el experimento, digámoslo así. Lo interesante es que a medida que los participantes daban respuestas incorrectas,
en las medidas de las varillas, porque elegían la más pequeña cuando le solicitaban la más grande. Pues el participante, la persona que debía responder también con la verdad, terminaba actuando y diciendo las respuestas incorrectas igual que el grupo. Es decir, la presión social moldeaba sus respuestas con el fin de integrarse a ellos. Y es algo interesante que ocurre aquí también, en la actualidad y en general a lo largo de la historia, que terminamos haciendo cosas que tal vez van en contra de nosotros mismos o que no sintamos de que es algo correcto para nosotros o en general para nuestra sociedad, pero no así lo hacemos porque todo el mundo lo hace. Es el típico que cuando las mamás dicen, no, si Pepito se tira del puente, tú también te tiras. Exactamente, básicamente terminó de demostrar que sí, sí funciona así. Y sucede, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso ahorita mismo en la adultez, cuando seamos más adultos, quién sabe, terminamos haciendo cosas similares, Ángel, y ni cuenta nos daremos, es lo peor. Sí, 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 sí. Es todo un tema, ¿no? La vida es un tema muy complicado y muy amplio de ver también. Y la psicología es parte de justamente, bueno, es gran parte de nuestra vida, ¿no? Está dentro de todas nuestras cogniciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero en sí, ¿qué estudiamos nosotros? También es una respuesta muy complicada, Ángel, porque por más que se ha estudiado durante bastante tiempo y tiene una vigencia actual la psicología, no se da por responder, por tener una respuesta tan consensuada entre las diferentes áreas de psicología. Algunos dicen que es, el estudio de la conducta humana, otros dicen que es la interacción social, pero no se termina de cuajar esa idea que se tiene eh, sobre qué campo exactamente tiene el estudio. Inclusive en diferentes áreas de la salud o de áreas de estudio no saben dónde ubicar la psicología. Algunos lo ubican en una ciencia básica, otros en una ciencia social, otros la ponen en una ciencia más natural. Entonces, es como que la psicología está en, es como esa personita, ese niñito que no sabe a qué equipo va porque nadie lo quiere. Básicamente, la La psicología está oveja en ese negra de la proceso. familia, ¿no? Sí, nadie. No encuentra su propia Mira, identidad la psicología. sí, mira qué ha pasado, bueno, una vez más recordando que es una ciencia muy nueva, ¿no? Relativamente nueva. Entonces, es que en sí nosotros estudiamos todos los procesos internos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cognición, emoción, sentimiento, pensamiento, aprendizaje, desarrollo interno, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ese proceso interno que no es observable, ¿no? A pesar de que existe la neuropsicología, ¿no? Y otras ramas más especiales de lo externo, lo físico. Nosotros estamos en ese campo abstracto, ¿no? Sí. En el hilo medio de lo que mencionábamos al inicio, la metafísica y la objetividad, ¿no? Nosotros hacemos posible la objetivización de lo subjetivo. Es una buena forma de decirlo, Ángel. Sí, claro que sí. Estamos en un punto medio entre esas ciencias que estudian también la conciencia o los procesos básicos como las emociones a un nivel más químico, inclusive a nivel más fisiológico. La ciencia de la psicología busca responder a esas cuestiones, pero de una forma en cómo nosotros reaccionamos a ellas, cómo inclusive las aprendemos, cómo recordamos, cómo pensamos, desde nuesra postura, que bueno, Mm. es muy particular respecto a inclusive hay diferentes escuelas, si digamos así, aunque en realidad no tenemos escuelas, tenemos posturas, pero pues sí, respondemos a las mismas cuestiones desde un punto de vista diferente. Mm. Sí, sí, es un detalle, ¿no? Y es que eso también, nuestra ciencia en sí, si nosotros tratamos de objetivarla, si bien nosotros tratamos de hacerla más objetiva, tiende mucho a la subjetividad, ¿no? Muchas interpretaciones subjetivas, muchas teorizaciones subjetivas, ¿no? Que a veces, y ya en estas épocas más actuales, ¿no? En que ha venido surgiendo ya nuevos métodos matemáticos, ¿no? Como la metodología de redes, el machine learning, ¿no? Aplicado a la psicología, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que algunos de nuestros, o por lo menos muchos, no algunos, no muchos, muchos de nuestros postulados teóricos antiguos estaban equivocados, ¿no? Sí. Y hemos tenido que replantearlos, reformarlos y seguir haciéndolo, ¿no? Seguir investigándolo, seguir viéndolo, ¿no?
Y así seguirá evolucionando. Y esto me hace acordar mucho a lo que, bueno, tal vez conocerás este filósofo Ortega y Gasset, ¿no? Un español. Ajá. Creador o, bueno, acuñador del perspectivismo, ¿no? Diferentes perspectivas para una misma cosa te dan resultados diferentes, ¿no? Mm. Me recuerda Es lo mismo. Ujú. a esta metáfora del elefante, que pudiéramos poner un elefante en una habitación y cada uno es vendado y solamente toca una parte del elefante, pues solamente piensa de que el elefante es eso que está tocando. Pero si unimos todas las partes que cada persona toca en el ambiente y luego junta, pues tenemos ya una imagen mucho más completa y, y más integral, ¿no? Para que podamos comprenderlo todos. Básicamente se intenta aportar la psicología y el conocimiento. Sí, sí. Y estamos justamente en una época crucial, ¿no? Para nosotros en psicología, con este surgimiento, como decía, ¿no? De las nuevas metodologías para analizar, ¿no? Tanto cuantitativa como cualitativamente, con este surgimiento y esta nueva revolución que está habiendo con la metodología de redes, la metodología bayesiana, ¿no? El framework bayesiano, básicamente que hace poco se ha lanzado recién un artículo que he leído también hace poco, implementando este nuevo modelamiento a través de framework bayesiana, ¿no? Es un detalle muy interesante, ¿no? Lo llaman la esponja, algo así, ¿Ah, esponja sí? bayesiana. Sí, sí, es un detalle muy interesante. Pero con este surgimiento y estos nuevos tipos de metodologías, creo yo que vamos a ir acercándonos a un punto más incluso objetivo, ¿no? Porque estamos comenzando a visualizar, a dilucidar esto que antes decíamos, solamente puedo comprobarlo a través de las pruebas, ¿no? Estamos viendo cómo interactúa de manera dinámica, cómo se agrupa realmente, ¿no? Es una forma muy interesante de ver este punto de la psicología, puesto que, una vez más, y recalcando que estudiamos lo abstracto, ¿no? No, no, claro que sí. Claro que sí. Es lo bueno que como ciencia, y por eso mismo vemos que viene evolucionando, digamos que eh, pasos hacia un lado que tal vez no nos esperamos, siempre se alimenta de otras ciencias y las demás ciencias se alimentan de ella misma. Es una completa interacción que tienen entre ellas mismas. Es lo que se busca al final. Por eso mismo es una ciencia, porque hay formas de poderla irla mejorando. Y creo que es la clara evidencia de que la psicología, tal como está ahorita, sí está siendo muy útil para nuestra sociedad, porque eso es lo que se busca. Toda ciencia busca impactar positivamente o de alguna manera en la sociedad, ¿no? Claro. ¿Y tú qué crees, Patrick? ¿La psicología al final logrará ser feliz o terminará siendo absorbida? Yo creo que está como en nuestras vidas en general de toda persona. Hay veces que tienes momentos muy álgidos y estás en la cima y te sientes el rey, y hay otros días en los que tal vez no tienes un buen día. No queda otra que levantarse y continuar con el camino que a uno le toca seguir y que uno quisiera en un futuro, al ver una retrospectiva, decir que qué bien he hecho todo lo que he podido y al final, pues continuar, ¿no? Básicamente yo siento que es un devenir constante. No sé si es que serás feliz en realidad, porque creo que la felicidad lo podemos conceptualizar como una forma de hacer las cosas que a uno le puedan agradar y que le dé valor y sentido a su vida. Si lo conceptualizamos de esa manera, la psicología ha sido feliz desde que ha empezado su nacimiento. Y hay que tener en cuenta de que, como justo bien lo mencionas, ¿no? Ningún progreso es netamente lineal, ¿no? No es el avance o el progreso o el camino hacia el objetivo final no es lineal, como la vida misma. Jamás va en una línea recta. Va en escalones, ¿no? Hay días en que subes, hay días en que te quedas ahí en el escalón antes de poder dar un siguiente paso para el otro escalón, ¿no? A veces miras atrás A veces antes de miras poder atrás. avanzar. Así es. A veces te sientas en el escalón, a veces hay alguien que está subiendo más rápido que tú y te tienes que quedar ahí a darle paso, ¿no? Y así. Claro. Suceden muchas cosas en una escalera. Y lo mismo sucede con la psicología, Una buena metáfora, creo, Ángel, para poder ¿no? quizás intentar condensar todo lo que hemos estado hablando en este programa para que las personas quizás vean de una forma diferente lo que viene pasando en la psicología y lo que puede pasarnos en el futuro.
Bueno, sí, para condensar. Aunque hemos hablado poco realmente, ¿no? Porque es muchísimo más larga la historia, ¿no? Como tal. Y nos ha faltado, hemos dejado muchos temas ahí flotando en el aire que vamos a comentar más adelante. Sí, sí, claro que sí. Capaz sería una buena forma de, quizás, quién sabe, buscar unas alternativas como cápsulas de información puntual para poder quizás darle a nuestros oyentes información que tal vez para ellos les resulte interesante, datos curiosos. Veamos qué tal. Más bien, este 10 de septiembre, para las personas que escuchen, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es un día conmemorativo de diferentes áreas de la salud y personas interesadas eh, lidiar con esas situaciones, ¿no? Es un tema muy difícil, muy delicado, inclusive en nuestro contexto peruano llega a ser inclusive un tabú poder hablar directamente de estos temas, pero no quita el hecho de que este día intenta visibilizarlo un poco más. Y en este panorama, la psicología clínica, las investigaciones de psicología han estado intentando impulsar la diseminación de información sobre esto, para que las personas que estén en situaciones vulnerables o difíciles, en algunas situaciones pueden requerir algún tipo de apoyo, puedan acceder a ellas. Un caso muy claro es el del Centro Contexto, que se ubica en Perú, que está y va a realizar este mismo sábado 10 de septiembre un entrenamiento para personas interesadas en entrenarse justamente en situaciones que requieran una evaluación de suicidio y manejo de conducta suicida, ya sean bomberos, policías, enfermeros, psicólogos, eh, personas que puedan quizás en un futuro lidiar con esos momentos que en realidad nadie está preparado. Sí, teniendo en cuenta también que el suicidio es un problema multicausal, ¿no? Multifactorial también. Es muy, muy, muy complejo, ¿no? Desde su acuñación hasta su, bueno, hasta su cometer, ¿no? Básicamente. Sí, Es un tema bien amplio también sobre el que vamos a hablar también próximamente. sí, sí. Sin embargo, esperemos que esta mini noticia les pueda ser útiles, quizás seguir a sus páginas, a sus redes sociales y también estar pendientes de los eventos que realizan todos los años, porque el entrenamiento que ofrecen es anual. Entonces, el siguiente año, en el caso de estén interesados, puedan inscribirse y recibirlo también para que puedan apoyar, dar ese granito de arena a las personas que tal vez lo requieran. Claro, así es. Entonces, Patrick, ahora te cedo el paso a ti para que comiences con la despedida. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos, por su cálida, eh, por su presencia, por estar pendientes de nosotros. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier tema futuro que ustedes quisieran escuchar, pues no dudes en escribirnos. Estamos encantados de poder contar con tu participación. Y sería eso todo por ahora, en este caso, Ángel. ¿Algo más que quisieras añadir? Bueno, básicamente agradecer a Z Records, que es la productora encargada de poder editar esto y, bueno, distribuirlo, ¿no? Y también a la Sociedad Peruana de Investigación Psicológica, que por cierto, también otra noticia más, está abierta a recibir nuevas personas que estén interesadas en formar parte para desarrollar investigaciones de psicología, ¿no? Y también multidisciplinarias. Y que si están interesados pueden mandar un mensaje a la página de la sociedad. Y si desean escuchar más de la ciencia de la mente o tienen algún tema importante o interesante del que desean escuchar a estos dos humildes servidores, pueden también dejarnos un mensaje por nuestra página de Facebook. Sí, vamos a tener invitados también, así que se vienen cositas, no más vamos a decir. Te vienen cositas, ¿no? Como Dick Graf. Listo, Ángel. Ok.